Buenas, ¿cómo andan? Hoy les traigo un screencast para charlar acerca de colecciones en Smalltalk. Este screencast busca mostrar cuál es la filosofía con la cual se desarrollaron esta jerarquía de clases y cómo la teoría de objetos permeó en esas decisiones de diseño. No vean el screencast como como un manual de referencia a todos los mensajes que las colecciones pueden recibir. Vamos a comenzar. Cuando nosotros queremos crear una colección de objetos, un conjunto de objetos, una de las maneras es crear un array, el array que tiene la misma semántica que tenía un array en algoritmos y programación 2. Podemos crear un linked list, que es una lista enlazada, o podemos crear un order collection, que esta es la que vamos a usar a tal propósito. Si quieren saber cuáles son las razones por las cuales existen las clases array y linked list, vayan a Far by Example y traten de buscar y leer el capítulo de colecciones. Ahí está explicado cuáles son los propósitos de esa clase. Nosotros vamos a ver hoy Order Collection y para utilizar una instancia de esta clase, lo que para utilizar una instancia de esta clase, digo bien, necesitamos instanciar la clase, valga la redundancia, y para hacerlo creamos un Order Collection. El primer mensaje que vemos que va a recibir es el add. Eso lo que nos va a permitir es agregar elementos a un Order Collection. Order Collection, eh, además, como el resto de las colecciones, responde a un mensaje que es index of, que eso lo que nos da es el índice del elemento dentro del array. Selecciono todo con control A y con control D ejecuto, y si vemos en el transcript, lo que obtenemos es que el subíndice del 9 es el 1 y el order collection es el que vemos impreso en el transcript. Hasta ahí todo esperable. Bien. Además del add y el index of, la colección es susceptible de recibir otro mensaje que se denomina size. Entonces, si inspeccionamos cuál es el valor de size, vemos que 5 y es algo esperado, tal como veíamos en algoritmos 2. Hasta acá está todo bajo los planes. Bien, por último, lo que solíamos hacer también en la materia anterior, algoritmos de programación 3, es acceder a un subíndice específico de la colección. Y eso lo podemos hacer mm, a través del mensaje add. Mis números. Elemento número 2. Voy a declarar en el scope la variable. Y voy a desplegar subíndices y después voy a desplegar
perdón, voy a desplegar primero el elemento. Entonces, en el subíndice 2, esto es medio aburrido, en el subíndice 2 está el elemento 2, voy a hacer en el subíndice 3 está el elemento 1. ¿Está bien? Si vengo acá, el subíndice 1 es este, el subíndice 2, el subíndice 3. Bien, aquí, de alguna forma, termina lo que nosotros solíamos ver en algoritmos 3. Perdón, en algoritmos 2. ¿Y qué hacíamos para operar sobre las... ¿Qué solíamos hacer para operar sobre los arrays? Algo así como voy a hacer un for de 1 hasta del primer subíndice al último subíndice del array, y con esto operábamos sobre la colección, buscábamos, buscábamos, filtrábamos, devolvíamos uno u otro elemento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo importante notar aquí es que esta forma de proceder no es apropiada en el contexto de la materia. Eso, ¿por qué no es apropiada? Lo vamos a ver en detalles en la clase, pero esto permea cuáles son detalles de implementación de la colección. Una colección que es accesible vía subíndice. Así que ese detalle que la colección es accesible vía subíndice lo queremos dejar oculto. Y no es necesario a los efectos de operar sobre colecciones. Este es el primer quiebre o el primer giro que deberíamos tener con respecto a cómo vamos a iterar con las colecciones en Smalltalk. Eh, Vamos a tratar de ignorar el hecho de que existen subíndices. Y es aquí donde empieza lo referente a lo nuevo que tenemos que entender de cómo operar un conjunto de colecciones. Esta forma, insisto, vamos a tratar de eh, aplazarla, no utilizarla. Vamos a utilizar otros approaches para operar sobre o con las colecciones. Lo que voy a decir ahora, si bien vale para order collections, es extensible a todo el conjunto de colecciones. Bien, esta forma vamos a tratar de no utilizarla. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con las colecciones? Recorrerlas, iterarlas, viajar por cada uno de los elementos de una colección. ¿Cómo hago? Lo hago eso. Mis números, do. Vemos entonces que las colecciones responden a otro mensaje que se llama, o que se denomina, o no, se llama do. Ese mensaje recibe como parámetro un bloque de código.
si no vieron el screencast de bloque de código, es recomendable que lo hagan. Entonces, ¿qué va a hacer este mensaje? Es por cada uno de los elementos de la colección, mis números, va a invocar el bloque de código, tal como vimos que se hace en el screencast de bloque de código. En esa invocación, lo que va a hacer es pasarle al bloque de código el, el elemento que esté iterando. Entonces, perfecto. Un error. Voy a desplegar. El bloque de código lo que va a hacer es, dado un elemento, desplegar su valor y después hace un enter. Ser pinto e imprimo. Entonces, lo que vemos acá es que está viajando, está ejecutando el do, está ejecutando el bloque de código que tengo ahí a mi derecha, que lo que hace es imprimir la leyenda elemento y el valor intrínseco del elemento. Bien, con esto iteramos la colección. Lo que suelen hacer los alumnos que ingresan al algoritmo de programación 3, una vez que ven el do, es utilizarlo a los efectos de, dada una colección, filtrar su contenido. Y eso es una aproximación que, si bien es válida, no es la más apropiada. Si nosotros lo que necesitamos hacer es filtrar elementos de una colección, eh, lo que solemos utilizar es el mensaje select. Que lo que hace el mensaje select es, de vuelta, para cada uno de los elementos de la colección, evalúa un bloque de código. El bloque de código que voy a evaluar es el siguiente, es este. Y voy a, si es la evaluación de ese bloque de código da true, el elemento es seleccionado, si no, es descartado. Entonces, yo voy a seleccionar el elemento 9, pongámosle. Y voy a imprimir mis números. A ver qué resulta de ejecutar eso. Entonces, pinto e imprimo. Lo que notamos acá, ¿qué es? Que aparentemente select no hizo nada. Y la realidad es que no es que no hizo nada, sino que lo que hace select es seleccionar y devolver una nueva colección. La colección es aquellos elementos que cumplen con el criterio. Perdón, voy a tener una colección seleccionados que van a estar que va a estar constituida por aquellos elementos que cumplieron el filtro. Este caso parece trivial, pero créanme que tiene un poco más de sentido en otros contextos. Ahora, noten lo siguiente. Para que un elemento sea seleccionable, necesita o responder al mensaje igual o responder a cualquier mensaje que ustedes crean necesario implementar para que ese objeto sea seleccionable.
no necesariamente el select anda solo con el igual. La única restricción es que el bloque de código se evalúe a un valor de verdad, true o false. Entonces, no sé si perciben que esto es mucho más poderoso que usar el do y filtrar elementos o usar los subíndices. Y aparte, ignora el hecho de que una colección sea o no eh, direccionable sus elementos a través del subíndice. Eso. Bien. Muchas veces lo que queremos hacer es transformar los elementos de una colección. Es dado un elemento, cambiar o transformarlo, mutar el elemento. Si bien, si tenemos un número, tal vez queremos obtener un string o alguna otra transformación. Para eso usamos un mensaje que se denomina collect. Entonces, mis números collect, y aquí lo que ponemos es el bloque de código que va a producir la transformación. Ahora les muestro un ejemplo. En este caso yo lo que estoy mostrando es la transformación identidad, o sea, la no transformación. Entonces, tenemos mis números y luego los transformados, los que vamos a tener ahí es obviamente la identidad, la misma colección. Ahora, supongamos que nosotros queremos todos esos números transformarlos a strings. Listo. Ya transformamos a string todos los números. Ahora, supongamos que necesitamos duplicar el valor de mis números y luego transformarlos a string. Ahora, supongamos que no, solo quiero duplicar. ¿Perciben lo que estoy diciendo? Entonces aquí lo que hacemos son transformaciones de cualquier índole. No necesariamente, y lo que no necesariamente son eh, operaciones aritméticas, sino que podemos aquí invocar a cualquier eh, mensaje que el elemento e responda, que el objeto e responda. Bien, bien, cool. Una cosa que también es interesante eh, realizar es acceder a un elemento dentro, perdón, acceder a la referencia del elemento dentro del, de la colección. Eso lo vamos a hacer utilizando el siguiente mensaje, que se llama detect. El mensaje detect observa el siguiente comportamiento. Si el bloque de código, este que parámetro del detect, se evalúa a true, lo que vamos a tener en el elemento es una referencia
al elemento dentro de la colección. Referencia en el sentido estricto de algoritmo de programación 2, que es un puntero A. Hoy acá los punteros no los estamos viendo, pero es una red. Vamos a hablar de referencias en lugar de puntero. Entonces, si yo acá pongo el criterio de selección y ejecuto y imprimimos, qué es lo que obtengo en detect, vemos que el elemento es el 1. Efectivamente. Es la referencia al objeto de la colección. Aquí en lugar de números yo podría tener objetos, instancias de objetos que nosotros creamos con un propósito específico. Lo estoy mostrando con números eh, para que sea un poco más directo qué es lo que hace cada uno de estos mensajes. Durante la práctica seguramente vayamos a ver eh, ejemplos más complejos y veamos que efectivamente eso es una referencia. Bien, hecho esa observación, vamos a probar otra cosa. ¿Qué pasa si tratamos de conseguir el objeto 8 dentro de la colección? Elemento tendría que valer 8. Pintamos, ejecutamos. Aquí lo que se observa es un error, que es la inexistencia dentro de la colección del elemento. ¿Está bien? Noten una cosa, no es index out of range. No es que no hay una excepción de ese tipo, sino que es interesante la semántica que lograron los que implementaron estas clases, que es elemento no encontrado. Fíjense la idea que transmite eso, que va más allá de la implementación de la colección y va más a lo concreto de la naturaleza del error. No existe el elemento. Bien, ahora, ¿qué hacemos si no podemos encontrar ese elemento? Bien, ante la inexistencia, existe, me olvidé del mensaje, voy a usar el Finder para encontrarlo. Detect, el mensaje es detect, dos puntos y algo más. Creo que es if not found. Acá en el selector pongan, si están buscando un mensaje, pongan detect if none. Bien. Cuando no existe un elemento, tenemos varias posibilidades. Podemos o emitir el error específico o devolver un elemento por defecto. Si lo que buscamos es devolver un elemento por defecto, o sea, 0, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cuál es la semántica esta? Busco un elemento. De no existir el elemento, devuelvo un valor por defecto. Agarro, pinto, ejecuto. Se jodió el transcript. Momento. Voy a abrir de vuelta el transcript. Por alguna razón el transcript dejó de... Segundo. Pinto, ejecuto. Ah, me parece que me... Denme un segundo, me parece que yo... Perfecto. Le saqué el return ese loco. Bárbaro. Bien. Entonces, estoy buscando el 8, no lo encontré y ¿qué devuelvo? 0, por defecto.
necesitamos hacer este devolver valor por defecto. Muchos de ustedes van a decir, no, pero eso no tiene sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es posible. La alternativa es agarrar ese error, tratarlo y, y seguir con un comportamiento diferente al esperado. A- al que se produce cuando se lanza el error. Lo que es importante notar es el detect y el if not null. If none. Bien, fenómeno. Hasta aquí espero que no hayan encontrado mayores inconvenientes. Por último, lo que es importante entender también es que aquí, como las colecciones son objetos, cada vez que pasamos la colección como parámetro, estamos pasando una referencia a la colección. Eso es importante. Entonces, si yo pongo primera, si me guardo una referencia a mis números, y me guardo una segunda referencia a mis números, e imprimo, mis números. Punto y coma CR. Primera referencia. Y segunda referencia. Si agarro e imprimo todo esto, obviamente todas son iguales. Pero lo que es importante es entender que más allá de que sean iguales, son la misma. Es exactamente la misma instancia. Y lo voy a mostrar eso con un ejemplo. Supongamos que yo remuevo un elemento, el 9 específicamente, de la primera referencia. Lo que esperaríamos ver es que absolutamente todas las variables o todas las variables que referencian a la única instancia colección que hay, que son mis números, reflejen el contenido. Y ahí está. No sé si pueden percibirlo. Es que comento el remove, selecciono imprimo y ahora descomento el remove. ¿Ven? Que lo que estamos observando aquí es que estamos modificando la única instancia que existe. La única instancia que existe la podemos referir desde la variable mis números, primera referencia y segunda referencia. Eso es muy importante. Y ahí aparece una herramienta que es importante y es el tema de la duplicación de las instancias o la clonación que se denomina. Si no queremos que este efecto nos ocurra, lo que podemos hacer es un deep copy. Lo que estoy haciendo acá es duplicar, míranlo de esta manera, es duplicar la colección mis números una vez y me la estoy guardando en primera referencia. Entonces, si ejecuto eh, el transcript, si ejecuto, selecciono el código y lo ejecuto, vemos que lo primero que se imprime es mis números. Perfecto. Lo segundo que se imprime es primera referencia, que no tiene el 9 porque eliminé. Y la segunda referencia es exactamente mis números. Con esto lo que hacemos es prevenir
que una referencia, una colección sea modificada, digámoslo así. Eh, bien, no se preocupen desde el punto de vista de eficiencia algorítmica y la cantidad de recursos específicos que se utilizan al momento de clonar una colección, porque no es el foco de la materia. Ahora que sabemos que existen las referencias y existen las clonaciones, voy a volver hacia atrás en el tiempo y vamos a pensar un momento o a reflexionar un momento en, en esta pieza de código que habíamos escrito antes. ¿Se acuerdan cuando filtrábamos elementos específicos de una colección? Y vimos que aparentemente no hacía nada. El select. Bueno, lo que está haciendo en el select es generar una nueva colección con los elementos que cumplen el, el criterio de selección. En este caso, yo lo que estoy usando es la inversa que usé antes del ejemplo, en lugar, todos los que no sean 9. Lo que quiero que noten que este seleccionados es otra colección nueva, que no es una referencia a una colección existente. Y por tanto, no, si nosotros la alteramos, no estamos alterando mis números. Entonces, así como el select, el collect y otros métodos de las colecciones generan nuevas colecciones y no alteran la colección que recibe el mensaje, en este caso mis números. Entonces, vale la pena notar que hay mensajes que alteran la colección, add or remove, eso. Y hay otros que no alteran la colección y que entregan nuevas instancias de la colección en cuestión. Eso. Tengan en cuenta las referencias, que es algo con lo que vamos a tener que convivir. Bien. Eso sería todo el screencast. Antes de finalizarlo, a modo de recapitulación. Existe toda una jerarquía de colecciones. Nosotros hoy vimos solo Order Collection. Sepan que Arrays no es una eh, no es una colección que no es modificable. Después vayan a Faro by Example capítulo Collection para saber más de eso. Vimos la forma clásica de agregar elementos, eliminar elementos y acceder a las colecciones vía subíndices, index of, add, etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos que eso no es deseable porque permea detalles de implementación de las colecciones. Y para eso vimos cómo existen mensajes que implementan diferentes comportamientos necesarios a los efectos de iterar una colección, filtrar, transformar, devolver elementos dentro de una colección y sus referencias, qué pasa cuando existe ausencia de elemento, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente vimos que las colecciones, como son objetos, se pasan como referencia. Y es necesario que nosotros nos protejamos a los efectos de no permitir los accesos a las colecciones y a sus elementos. Y eso vimos que lo hacíamos a través de la clonación. Bien.
Eso fue todo. Nos vemos en el próximo screencast.